Gabriel, buenos días, bienvenido Buenos ahora por días, la amigo. Super No, 7. muchas gracias. Mucha- Gracias por la mu- invitación. muchas cosas interesantes, ¿verdad? Estamos ahora discutiendo en el Comité Nacional de Salarios un reajuste salarial para los empleados no sectorizados. El presidente planteó un mínimo, un 20%, pero parece que las discusiones como que se han ido como llevando a un punto sin retorno, ¿verdad? Porque el sector empresarial está advirtiendo que hay sectores que no resisten el aumento ni siquiera de un 20%, ustedes han planteado un 30%. ¿Cuál es la realidad de las discusiones ahí en el Comité Nacional de Salarios? Bueno, buenos días una vez más a ustedes. La realidad es que el sector empleador está estudiando todavía, analizando. En la última reunión que sostuvimos, ellos hicieron una exposición interesantísima sobre costo que le corresponde al empleador, los gastos que tienen, los pagos que se hacen en otros países de salario. Bueno, una exposición, pero finalmente le preguntamos, bueno, pero ¿cuál es la propuesta? Sí. Porque finalmente no tenía ninguna propuesta. Entonces, bueno, sí, pero estamos estudiando. Entonces, finalmente acordamos, bueno, el próximo lunes traigan una propuesta concreta para discutirla, a sabiendas de que nosotros, primeramente, tenemos que dar gracias al presidente por su propuesta. Es primera vez que un presidente hace una propuesta así abierta para los trabajadores y nosotros le hemos dicho con claridad, estamos conversando, pero nunca por debajo del 20, porque ya el presidente trazó una pauta. Nosotros queremos que por respeto al presidente, además, es bueno que entendamos que el presidente es un economista, el presidente es un empresario que conoce y él sabe que hay posibilidades que por lo menos el 20% se pueda tener para el trabajador, teniendo en cuenta, porque aquí el problema fundamentalmente es que tenemos a través del tiempo una diferencia entre la canasta familiar, el costo de vida y el salario. Hay una tremenda separación. ¿Por qué? Porque con el tiempo nos hemos alejado de lo que es gana el trabajador para mantener la familia con relación a la realidad del costo de la vida, la inflación acumulada. Bueno, la inflación ahora, por ejemplo, te acordamos en estos días, ahora, ¿cuánto es la inflación? 3 y tanto. Llegamos a aumentar al trabajador, ajustar al trabajador a 3.5. Digamos así, una inflación. Pero hay una inflación acumulada de años y hace una diferencia entre el costo, por ejemplo, que no dice el Banco Central. Estamos hablando de que el costo de la vida está sobre 30 y tantos mil pesos, el quintil más bajito está en 30 y tantos mil pesos. Y el salario más alto es 24.900 y tanto. Entonces usted dice, bueno, pero hay una diferencia. Entonces nosotros, nuestra inquietud fundamental es acercarnos cada día más que el costo de la vida el salario pueda cubrir el costo de la vida del trabajador, de la familia, porque ese es el gran problema que tenemos. Entonces esperamos que el lunes próximo el sector empleador lleve una propuesta, pero siempre le hemos dicho que nunca vamos a aceptar por debajo del 20%. Don Gabriel, ciertamente ustedes tienen una lucha de muchos años por tratar de que siempre se tengan las mejores reivindicaciones para el trabajador dominicano, y eso hay que reconocerlo. Ahora, cuando usted señala que en este caso el sector patronal, empresarial, ha llevado algunas propuestas de unos macros, unos estudios que han hecho, y ustedes dicen que como el presidente dijo un 20, hay que respetar lo que dice el presidente y quedémonos con el 20. ¿Hasta qué punto ese 20 que ustedes están pidiendo está acompañado también de estudios? Porque se supone que ustedes se sientan en una mesa de negociación en base a una racionalidad. ¿Hasta qué punto realmente ese 20 está sustentado en lo que la clase patronal puede realizar en este momento? Nosotros hicimos un estudio, contratamos a un economista. El economista nos hizo un estudio detallado de todo lo que es la inflación acumulada, cómo debemos caminar, hacia dónde debemos de ir. Y cuando se hace el estudio, siempre pensando de ajustar realmente las posibilidades de que sí la empresa puede llegar a pagar ese 30%. El estudio que nosotros tenemos es que pueden pagar un 30%, teniendo en cuenta que es posible que haya empresas que no lo puedan pagar, porque no todo es perfecto, ni todo es en las mismas condiciones todas las empresas. Claro, Hay pero por empresas eso hay que van a diferentes tener. clasificaciones de Claro, empresas. indudablemente. Pero ese estudio se tomó en cuenta en ese estudio, señor Gabriel, el tema de ese impacto que también de la inflación y demás también le da a la empresa.
se tomó en cuenta ese tema de cómo hoy la economía también impacta a esa empresa, que de hacer esos aumentos no genere un despido masivo, Claro, que no sea mala sal que el chivo, como decimos popularmente, no solamente porque no eso. se hace nada con que se aumente y Claro. empiecen a votar gente. No solamente eso, sino también vimos en el estudio que tenemos nosotros, que analizamos, también vimos el problema que se da en muchas ocasiones que te aumentan los precios de los productos. Entonces, cuando no solamente es que te puedan despedir personas, sino que te aumenten el costo. Entonces tú dices, Y se coma el aumentaron los aumento. salarios, aumentaron los precios de los productos y seguimos igual. Entonces siempre vamos a seguir con la Mire, diferencia. usted Eso está- lo hicimos un estudio muy profundo Claro. y lo presentamos al Ministerio de Trabajo en este estudio. Usted está hablando de una propuesta del presidente. Nosotros tuvimos aquí a justamente el representante del tema de el patronal y conversamos sobre un tema que a mí en lo particular me preocupa. El presidente habla de un 20, pero no se ha hablado en algún momento de una forma seria, por lo menos, de revisar algo que es administrativo, el salario que está exento del pago de impuestos, porque eso tampoco se ha subido. Si vemos la realidad actual, debería de estar por lo menos exento 50,000 pesos 50,000 mínimamente. pesos. Ahora, ¿Ustedes no han hablado de eso con el claro gobierno? que sí, le planteamos al presidente que había que hacer una revisión porque primeramente se está violando una ley. Hay una ley que se está violando. Y es bueno que tengamos un poco de la historia. ¿Qué sucedió con esto? En la última huelga que hicimos a nivel nacional, porque nosotros hemos decidido el movimiento sindical para el bien de este país, dialogar y concertar, y no más huelga nacional. Desde el 90 no hacemos una huelga nacional porque entendemos que la huelga nacional, si es necesario, se hace, pero hemos decidido, vamos a optar por el diálogo y la concertación. Otros métodos. En esa huelga última del 90 le planteamos al presidente un problema, se lo planteó nuestra confederación, que era que los trabajadores de Cartonera Hernández en aquel entonces se quejaban de que ellos ganaban hora extra y tenían que pagar todo lo que ganaban en hora extra de impuestos. Entonces, que no era posible. Y le planteamos al señor presidente que había que tener una excepción de los trabajadores que ganaran hasta 3,000 pesos en aquel entonces. Gabriel. Y el presidente Balaguer acordó que sí, y entonces a partir de ahí ya se ha ido automáticamente en un acuerdo que se hizo con el presidente Balaguer en el 90, Pero sí. de 3,000 pesos, y de ahí hemos ido logrado. Ahora, se lo hemos dicho al presidente, eso hay que revisarlo, se está violando la ley, no es posible que el trabajador esté en esta situación. El presidente dijo que va a observar. Si a ustedes le va a aumentan observar. el 20, si le aumentan el 20 y eso no se revisa, da lo mismo. Porque todo se le va a ir impuesto. El que no paga impuesto hoy del salario va a empezar a pagar impuesto en 2 días. Todavía, acordémonos que todavía está exento hasta 34,000 tantos pesos. O sea, todo salario de 34,000 pesos para abajo no paga impuestos. no No es paga muy poco impuestos. No paga impuestos. Gabriel, Pero es muy poco eso. Gabriel, Sí, pero está claro, estamos claros. Gabriel. Sí. Estamos hablando, ustedes están discutiendo las alzas salariales, la posibilidad de alza salarial. Dos cosas. ¿Hace cuánto, en qué tiempo se ha tardado el reajuste por inflación para el sector privado? ¿Cuántos años tenemos en que no se reajusta el salario del sector público? Bueno, nosotros le planteamos al presidente nuestra gran preocupación y se lo planteamos en base a el sector, por ejemplo, hospitalario, por poner un ejemplo. Comenzamos por ahí. Señor presidente, el sector hospitalario se le ha mejorado a los médicos, a las enfermeras, a las bioanalistas, etcétera, etcétera. Pero el sector administrativo de los hospitales no se le ha mejorado hace más de 6 años, que no se mejora los salarios. Más de 6 años. Públicos. Más de 6 años. El salario mínimo de los empleados públicos no se le mejora. Señor presidente, esto no es posible. Trabajador, por ejemplo, los que limpian. Puede haber un hospital con salud sin limpieza. Puede haber un hospital sin secretaria, que es la primera que recibe. Puede haber un hospital sin que alguien prepare la comida. Puede haber un hospital sin un camillero que lleve. No, señor presidente, no podemos continuar con el sector salud, que este sector administrativo se discrimine y no se le mejore sus condiciones, ganando 10,000 pesos. Pero ahí le hicimos la extensión. Sector público, señor presidente, 10,000 pesos, salario mínimo. Hace 6 años que no se mejoran los salarios públicos, señor presidente. Él dijo, en el caso concretamente de los empleadores administrativos, él dijo, voy a revisar esto, denme una oportunidad para revisarlo. Ahora, ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo aquí es un problema económico. Bueno, pero nosotros decimos,
Señor presidente, usted coge prestado para muchas cosas, coge prestado para resolver los problemas de los trabajadores. ¿Cómo va a ser? Porque hay que resolver el problema. No podemos seguir con empleados públicos con 10,000 pesos de salario. Hay que ¿Y buscar una cómo coge un solución. préstamo para ese aumento? ¿Usted cogería préstamo en su casa para usted? Bueno, es una forma, una expresión de buscar solución. Sí. No necesariamente Sí, pero- porque sabemos que el presidente sometió un proyecto para mejorar sus ingresos como gobierno y la población prácticamente lo rechazó por las distintas formas que se presentaron. No Y- debería de presentar otro. Que sí Bueno, por ley, se ajuste a la Por necesidad. ley tiene que presentar, porque la ley obliga a hacer realmente una propuesta para enmendar y posibilidad de que los ingresos del Estado mejoren. Eso es una ley. Mire, don tiene que Gabriel, hacerse. don Gabriel, nos imaginamos, y creo yo así, que ustedes tendrán pocos inconvenientes con el mandatario porque ustedes apoyaron al presidente. Así ¿verdad? es. Entonces ustedes están ahí comiendo con la cuchara grande. Así en es, esa diga lo parte duro ahí. que Y que así le es. escucha, ¿eh? Y le Sí, sí. escucha, un hombre que tiene, ustedes tienen acceso a él, el presidente mire aquí, mire allá, el presidente no tiene esos encontronazos como antes. Usted puede llamar al presidente por teléfono, presidente, ¿cuándo nos reunimos? Entonces me imagino yo que no lo va a complacer en el 100%, pero, Me imagino No, yo indudablemente que sí, el presidente ha sido Sí. un presidente que ha tenido unas buenas relaciones con el movimiento sindical y ha tenido siempre una preocupación. El presidente en una ocasión nos planteó la necesidad, que es lo que también nosotros como confederación hemos estado hablando, de un salario vital. Salario vital. ¿En qué consiste el salario vital? Un salario que le permita al trabajador y la familia vivir. Por ejemplo, Gabriel, escúcheme, el Colegio Médico Dominicano. Que los médicos, pero los técnicos allá, los que tiran el asunto, los técnicos de abajo, que ganan 10,000, los camilleros, esa gente no le suben. Son los médicos nada más. Una enfermera, otros sectores se han mejorado. Sí, pero los técnicos de abajo, los que Pero están eso es lo que tirando. estoy hablando, a Sí, eso eso no es se lo que le usted mejora. dice, que Sí, tiene hay que razón aumentarle. ahí. El sector 10,000, administrativo. 8,000 pesos lo que ganan. Eso es lo que gana el sector administrativo, eso es lo que Sí. gana. Y es una vergüenza para este país, porque es que la salud integral usted tiene que tener en cuenta no solamente a los médicos y a los especialistas de la salud, Que son a justos esos los trabajadores aumentos, sí. que están ahí. Usted se imagina lo que es, por ejemplo, uno que maneja una unidad de emergencia ganando 10,000 pesos. Sí, Mire, sí. don Gabriel, usted hablaba que el aumento tiene que ser no mínimo de, no menos de 20%, porque es lo que ha planteado el presidente. Y ustedes están planteando 30% porque hay una inflación acumulada. Pero aquí decía, en esa silla donde está usted sentado, nosotros entrevistamos a Laura Peña Izquierdo, que es la presidenta de Copardón, que participa en las reuniones del Comité de Salario, decía que el salario, y así está establecido por ley, el Comité Nacional de Salarios revisa el salario mínimo cada 2 años. Entonces no puede haber una inflación acumulada de muchos años si se revisa cada 2 años. Se supone. Decía Pepe Abreu, y aquí va mi pregunta, que el empresariado en esa reunión lo que ha insinuado es no pasar por lo menos de un 8%. No lo han dicho, no lo han planteado de manera formal, pero lo que están insinuando no pasar de un 8% porque parece que esa es la inflación acumulada de los 2 años. ¿Es cierto eso? ¿Han planteado más o menos, o han insinuado un No, 8%, un 10%? En mi apreciación, porque es un cuestión de Sí, apreciación, sí. no, ellos no han insinuado nada hasta ahora, no han dicho nada. Sencillamente ellos hicieron una exposición, pero no ha habido una insinuación, o no se conocen las ideas que ellos tienen. Por eso yo le hice la pregunta a Laura, perdón, que estaba ahí, le hice la pregunta, bueno, pero ¿cuál es la propuesta? Porque no hay propuesta del sector empleador, no se conoce. ¿Usted no cree que el presidente se excedió poniéndole un tope mínimo de 20%? No creo, porque es que, fíjese, es que cuando en una ocasión... Se lo pregunto porque Codopí me dice también. que ellos no resisten un aumento de un 20%. en una ocasión... Sería importante ver si el presidente podía hacer lo mismo en el gobierno. No esa parte, sino lo que digo es, porque estamos tratando la parte privada, pero No, Tú no puedes pedir lo que tú no puedes Pero hacer. en el aspecto público, nosotros hemos estado demandando que por lo menos nuestros pensionados que tienen 10,000 pesos, acordémonos que el presidente de 8 lo llevó a 10, ¿verdad? Sí, Nuestros pensionados que tienen 10,000 pesos, que era lo que yo tenía de pensión, ¿verdad? sí. Nuestros pensionados de 10,000 pesos. Salario mínimo público, estamos pidiendo que por lo menos se le lleve a 20,000 pesos, por lo menos. Ahora, esa pregunta de la inflación acumulada, es que usted nada más tiene que ver cuál es el primer quintil que habla el Banco Central. Habla de 33,000 y tantos. 33,000 y pico. 33,000 y tantos.
y el salario 25. ¿Qué significa eso? Que hay una inflación acumulada. Ahora, en los últimos tiempos, nosotros lo que hemos planteado realmente como confederación es que se nivele el salario y a partir de nivelar el salario con el costo de vida, cada año no haya que hacer reuniones, sino la inflación subió un 4,5, pero ajustarle al salario, que el costo de la vida se ajusta al salario. Es lo que manda la ley, ¿no? Manda la ley. Sí. Y eso es lo que tiene lógica. Entonces, el sector empleador, tenemos también una injusticia tremenda en los salarios. ¿Por qué? Porque tenemos un salario mínimo de 14,000 pesos para un sector. Y ese sector no come. Yo pregunto igual que el que está por 25,000. Igual. Entonces usted tiene una discriminación. En la economía hay un gran problema, que es la dispersión de los salarios distintos, micro, pequeña, mediana, empresa, grande empresa. Y esos trabajadores todos comen igual, todos tienen los mismos gastos. Y sin embargo hay una diferencia entre las distintas empresas. Entonces, habría que haber un salario vital, un salario que le permita, quiero decir, bueno, vamos a hacer un salario que le permita acercarnos o que sea igual al costo inflacionario, por lo menos el primer quintil. Y a partir de ahí, tomemos la inflación cada año. Enero, ¿cuánto fue la inflación? ¿Un 5, un 3? Eso aumentamos salario, pero a partir de un salario ajustado. Por eso el ministro de Trabajo y el presidente, en el ministro de Trabajo pasado, Luis Miguel, planteó con mucha precisión, vamos a hacer un pacto por el salario, que tome 3, 4 años, para que en 3 o 4 años podamos alcanzar, que el salario alcance a la canasta familiar. El sector empleador dijo, no queremos esto. Y entonces seguimos teniendo una situación de que cada 2 años tenemos que estar discutiendo que si el salario, que si el 10, el 15, el 20, lo que sea. Mire, resolvamos el problema con una propuesta que hizo el ministro con apoyo del presidente para que en 3 años, digamos así, podamos alcanzar que el salario alcance por lo menos el primer quintil, que es básico para la alimentación de la familia. Esto lamentablemente fue rechazado y entonces tenemos este problema. ¿De cuánto es el primer quintil? El primer quintil está en 33,000 y tanto del Banco Central. Ajá. ¿Usted quiere que todos los salarios mínimos lleguen a 33,000? Por lo menos debería ser porque todos comen igual. Los entonces, es decir, que la empresa que tiene, una pequeña empresa... habría que revisar realmente si esa pequeña empresa produce o no produce. Porque ese primer quintil es para las grandes empresas. No para las grandes empresas. Es el primer quintil de alimentación. ¿Usted sabe qué significa ese primer quintil de la alimentación para todas las empresas? Que más del 70% de las empresas dominicanas quiebran. No, porque usted tiene que tomar en cuenta. No se trata de. Pero si me permite. Pero la evaluación es. Estamos hablando de que para alcanzar ese quintil tendríamos que tomar en cuenta que el salario mínimo de las empresas, de todas, llegara ahí, el 60-70% de las empresas dominicanas quiebran porque son micro y pequeñas empresas. Pero que a nivel de la economía no se establece así. Los indicadores económicos no lo evalúan así. Por eso hay 12 salarios mínimos. Por eso hay 12 salarios mínimos. No se ve, no se valora así. Pero hay que buscar una solución. Para nosotros como movimiento sindical, el trabajador, nuestra gran preocupación es que el trabajador pueda tener posibilidad de que él y su familia puedan tener asegurada por lo menos su alimentación mínima en función de lo que está funcionando en nuestro país. Usted dirá, van a quebrar las empresas. Es un 70, problema, 80%. eso es un problema que el Estado tendría que buscar solución. El Estado, como ha pasado en otros países, que el Estado... ¿Cuál sería la solución, don don Gabriel? Solución Que el Estado aporte, que el Estado aporte, de las que empresas. el Estado aporte para que haya el ajuste en función de las necesidades reales de la economía. Entonces, en otros países... ¿Cómo que el Estado aporte? O sea... Que subvencionen las empresas o que subvencionen todo el salario del 70-80% de las empresas. ¿Pero eso sería una locura? No sería una locura. Eso lo han hecho en otros países. Y lo importante de esto es cómo buscar esto. Es un problema de la economía. Es un problema de la economía. La economía tiene que ajustarse. Pero nosotros somos todos actores económicos. Y ahorita cuando empezamos a hablar, que era lo que trataba de explicar, se supone que hay distintos salarios mínimos ante la realidad distinta de las empresas. Y este país ha tenido muchos años tratando de luchar por la formalización de las empresas. ¿No cree usted que de establecerse algo como lo que usted está diciendo, simple y llanamente todo el mundo se va a ir a la informalidad o vamos a quebrar todo? Porque mire, yo tengo una pequeñita oficina de abogados. Yo no puedo pagarle a todo el mundo como mínimo 35,000 pesos. Bueno, ¿Quiebro?
Lo que estamos ¿Y qué va a hablando, pasar con esos empleados? ¿Para dónde van? lo que estamos hablando es que hay que buscar una solución. Pues yo no soy un mago para decir cuál es la solución, pero indudablemente nuestra preocupación, ¿cuál es nuestra preocupación? Que la gente pueda tener un salario que le permita vivir con dignidad. Esa es nuestra preocupación. Los economistas, los que saben más que yo de este asunto, tienen que ir al fondo para buscar solución a este problema, porque el Estado tiene una responsabilidad social. No estamos viviendo un Estado social democrático. Social democrático. Pero todos somos Estado. Bueno, pero El que cobra un salario y el que lo paga, don Gabriel. está bien, pero es que el Estado... Todos somos es Estado. que el Estado Porque tiene... dígame usted, se paga salario, ¿usted sabe de dónde? Y el Estado es social y puede ayudar por los que pagamos impuestos. Pero claro que sí, y yo no estoy en contra de esto. Lo que quiero decir es que hay principios que tienen que normalizarse. Y un principio fundamental es que todos podamos comer, Mire, sí, que Gabriel, todos podamos tener una vida digna. Don Gabriel, Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Es un problema que la economía tiene que buscar soluciones. Sí, pero Gabriel, usted está sentado en una mesa en donde se está buscando esa solución. No, la solución, eso no se está buscando solución. Se está buscando una forma de mejorar los salarios, no solución. Porque cuando usted habla de que va a mejorar un salario que va a llegar a un 20%, que va a subir, por ejemplo, el salario mayor mínimo va a subir a 29,000 y tantos pesos, usted no está buscando una solución al problema económico, está buscando una solución para mejorar los ingresos del trabajador, no una solución al problema de la economía les dominicana. digo un detalle. En términos económicos, el reajuste salarial se establece a partir del salario que detenta el trabajador en ese momento. Si en una empresa, en una microempresa, o en una mediana empresa, se tiene un salario X y se hace un incremento salarial para el sector privado de un tanto por ciento, lo que se hace es que se reajusta el salario del empleado en función de ese por ciento a partir de lo que está ganando. Correcto. Eso es muy distinto a la medición que se hace sobre lo que tiene que ver con el gasto familiar a partir del costo de la canasta familiar, Sí, es que es diferente. diferente totalmente. Entonces, una pequeña o mediana empresa no quiebra porque se incremente en un 30% el salario, porque a esa microempresa, el empleado que gana 8 se le aumenta 0.05 por tanto, igual a tanto en función de ese 30%. Hay una tabla económica. pero lo que dice Gabriel del Río Lo es que que dice todo diferente. debería llegar a Lo que él 30 está mil. diciendo diferente. Lo que tú dices es lo que No, es. lo que él dice es que el incremento salarial tiene que tomar en cuenta y tiene que partir del costo del quintil más bajo que establece el Banco Central. Del primer quintil. Del primer quintil. Que es de 25,000 Sí. ahora. Entonces, de 33 de mil. 33,000. Sí. Entonces, no es que el salario mínimo de todo el mundo sea 33,000, es que 33,000 sea el incremento salarial. Ese 33,000 pesos que ellos están pidiendo Ajá. se aplica en función del salario que gane cada quien, en micro, pequeña o mediana. Esa es la tabla. Eso fue lo que se usted aplica. quiso decir. Yo entendí No. otra cosa. Esas son dos cosas No, distintas. no. Pero Yo entendí otra lo cosa. que no- Lo quiere eso acomodar. es correcto, lo que él Ahora. plantea es correcto. Eso es lo que Pero se nuestra hace. preocupación... Eso es lo que se hace. Eso es claro. lo que se Su hace, eso es lo que se preocupación es hace. distinta. Y es correcto, eso es lo que se hace, eso es lo que manda la ley, ¿de Claro. acuerdo? Ahora, nuestra preocupación, ¿cuál es? Que la gente pueda comer, la gente pueda tener un salario que le permita vivir con dignidad. Esa es nuestra Con 10,000 preocupación. pesos. Ahora, es un Claro. problema de la economía global Sí. y tiene que ver, como yo dije ahorita, tiene que ver el Estado, tiene que ver también en este aspecto, porque es un problema global. El Estado tiene salario mínimo, que uno dice, bueno, ¿cómo es posible? El mismo presidente cuando le planteamos, dice, 10,000 pesos, pero ¿cómo es posible 10,000 pesos? Por eso tenemos tantos problemas de nuestra pobreza, porque el salario, no solamente cuando te incrementa el salario, no solamente mejora la vida del trabajador, sino que dinamiza la economía, porque ese es el otro factor que Sí. el sector empleador no lo ve. En la medida que usted tiene dinero para consumir, la economía se dinamiza. Mire. Ahora, si usted tiene salario deprimido, ¿quién compra? Mire, don Gabriel, hay otros temas importantes. El código laboral. Eso está en el Congreso. Correcto. Comienza la primera legislatura ordinaria el próximo 27. Hay el compromiso en el Congreso de que eso se va a seguir discutiendo, pero también hay otro tranque. Porque los empresarios dicen que aunque
el ministro saliente, Luis Miguel de Camps, lo envió sin un acuerdo con lo de la cesantía. Los empresarios dicen, no, eso hay que revisarlo y hay que encadenarlo con la ley de seguridad social. ¿Ustedes se han preparado para ese debate que deberá producirse de modificación a la ley de seguridad social, el código laboral, para encadenarlo? ¿O cree que se debe aprobar el código sin discutir la ley de seguridad social? No, que son dos cosas distintas. Distintas, por los empresarios dicen que está encadenado. Bueno, pero los empresarios tienen un criterio, nosotros tenemos otro criterio. Nosotros lo que decimos es, si eso lo hicimos, el proyecto que sometimos al Congreso para modificación, que no es grandes modificaciones lo que tiene el código, y eso lo acordamos de una forma tripartito, ojo, Sí. empresario, trabajador y gobierno. Ujú. Lo que nosotros decimos es que se apruebe esto, Sí. que se apruebe y punto. Salgamos de eso aprobándolo sencillamente. Ahora, los empresarios quieren, por supuesto, que se reduzca en cuanto al tiempo, la cesantía y en cuanto al monto. Ujú. En cuanto al tiempo, ellos dicen, bueno, hasta 6 años. Y ningún trabajador se le puede pagar cesantía más de 6 años. A los 6 años, punto, hasta ahí. ¿Usted estaría de acuerdo que se apruebe el código como se envió y que se apruebe una ley aparte para la cesantía? ¿O que se haga la discusión más adelante? La cesantía se puede discutir toda la vida, pero nuestra posición es que se mantenga como está. Por ejemplo, la cesantía puede hacerse un fondo de cesantía, y se puede llegar a un fondo de cesantía donde el empresario, todos los empresarios contribuyan, el Estado, Pero todo, hay un fondo, hay un fondo. cesantía. La ley de seguridad social establece un fondo con un seguro de desempleo. No pudiera ser ese el fondo. Bueno, podría ser, no es indudable. Ahora, nosotros cuando discutimos la ley de la seguridad social, hablamos de crear realmente un seguro de desempleo. Eso no se ha hecho. Mira. ¿Por qué no ha funcionado el seguro de desempleo? Porque dicen los empresarios de dónde lo vamos a sacar. Bueno, pero es una función de la economía, buscar cómo eso va a funcionar para que hace un fondo. Nosotros decimos, no tenemos en contra de que se haga un fondo de la cesantía, pero que se pague la cesantía. Claro. Y que se pague sin ninguna restricción, porque ahora la cesantía es si usted despide a un trabajador. Si no lo despide, no es cesantía. Mire,